hacer un par de ejemplos de cuadros clínicos relacionados con las pericardiopatías. Entonces vamos con el primero, una mujer de 31 años, 4 días de evolución de un dolor torácico retroesternal que empeora al acostarse y mejora cuando se sienta hacia adelante. El dolor es agudo y constante y se irradia a cuello y hombros. Tiene una tensión arterial normal de 110/60, ligeramente taquicárdica, 96 de latidos por minuto, con euneica, con una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y con 37.1 grados. ¿Alguna sugerencia, algún pensamiento al respecto del cuadro clínico que presenta la paciente? ¿Alguien quiere comentar qué estudio le harían o qué interpretación están haciendo de estos primeros síntomas que refiere la paciente? O sea, yo creo que pensaría en 2 diagnósticos. Una es que esté con un ANGOR y después que sea una enfermedad del pericardio. Se sospecha más por la posición antrálgica que ella encuentra, como con el tórax hacia adelante. Perfecto. Claro, y también el caso de diagnóstico diferencial con asma, pacientes que tienen una crisis asmática no tienen el decúbito, por eso tienen que incorporarse. Está bien. ¿Y un paciente con asma suele presentar dolor torácico? Cuando tiene una crisis asmática, sí, por la disnea. La disnea la puede referir como dolor también, retroesternal, o dolor precordial, o dolor opresivo también. Santi, ¿y qué dato de los signos vitales van contra un poquito de este diagnóstico? Bueno, la frecuencia cardíaca está muy alta, y la frecuencia respiratoria, más que nada, yo diría. La frecuencia respiratoria, claro, está se supone que en la crisis asmática, claro, estaría taquipneica al menos. Exactamente, sí. Bueno, entonces, ¿qué estudio complementario le harían a esta paciente que tiene dolor torácico y es joven, de 31 años? ¿Qué estudio le harían en este momento? Un electro y, si se puede, un ecocardiograma. Perfecto. Bueno, vamos a ver el electro. La paciente en este momento tiene este electrocardiograma en el cual alguien tiene ganas de comentar algo sobre el electro, algo que le llame la atención. Lo que se ve es... Tiene supra ST. Tiene supra ST, muy bien. A ver, de a uno, ¿quién me dice en qué derivaciones tiene supradesnivel del ST? En la derivación 2. Sí. En la 1, en la 3, B5, B1, B2, B3, B4, B5, en las precordiales en general, ¿no? Claro. Precordiales y además en las derivaciones estándar de los miembros, ¿no? Además hay supra también en las precordiales, de B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Qué forma tiene este supradesnivel? Se dice que suele tener una cavidad superior, con cavidad superior, perdón. Con cavidad superior, muy bien. ¿Ya tuvieron las clases de enfermedad coronaria? Sí. ¿Y este supradesnivel lo asocian con la enfermedad coronaria? No, porque no se asocia con la onda Q. ¿Qué más tiene de distintivo con la enfermedad coronaria este supradesnivel? Que justamente es cóncavo y el del síndrome coronario es convexo. Perfecto. Y además, ¿qué otra característica tiene el electro en Además general? está en todas las derivadas, y el síndrome coronario va a aparecer en algunas derivadas dependiendo la ubicación de la lesión. Perfecto. Bueno. Puede ser que no tenga imágenes especulares también en las otras derivaciones. También. Bueno, dijeron todas las características del diagnóstico diferencial de un electrocardiograma respecto de la enfermedad coronaria y este diagnóstico que, bueno, ya medio que vamos
anticipando que es el electro de una pericarditis aguda. Entonces ven que tiene derivaciones en muchas, supradesnivel en muchas derivaciones. Estas derivaciones tienen un supradesnivel con concavidad superior. No hay presencia de onda Q inicial. Así que bueno, esas son más o menos las primeras características de diagnóstico diferencial. ¿Qué otra cosa le harían a este paciente, chicos? Un Una ecocardiograma. prueba Y un ecocardiograma también. Un ecocardiograma y antes del eco. El ecocardiografista no está naturalmente en el área de emergencias. ¿Qué le pueden hacer antes del Encima un ecocardiograma? laboratorio. Un laboratorio. Muy bien. Bueno, entonces el laboratorio natural que se pide en una pericarditis es un hemograma con el recuento leucocitario, la troponina y la PCR, proteína C reactiva. Después obviamente pedimos todo el resto del laboratorio, pero esto quizás es lo que más nos puede dar un indicativo de hacia dónde va el diagnóstico. Bueno, entonces, metiéndonos un poco en el caso clínico y a continuación de este diagnóstico presuntivo, les voy a comentar algunas cositas sobre lo que es el compromiso pericárdico inflamatorio, como en este caso. Entonces, ustedes saben que el pericardio, que es esta envoltura que envuelve al corazón, puede, ante una noxa o agresión, puede actuar o reaccionar de diferentes maneras. Uno, dar síntomas inespecíficos, inflamatorios, producir líquido o, con el tiempo, porque es un proceso crónico, generar una reacción fibrosa del pericardio y llevar a la pericarditis constrictiva. Por lo tanto, en estas tres maneras de agresión que puede tener el pericardio, tenemos los síndromes pericárdicos más frecuentes: la pericarditis aguda, el taponamiento y la pericarditis constrictiva. ¿Tá? Después entran dentro de estos tres síndromes principales. De la pericarditis aguda puede eventualmente convertirse en incesante o crónica o ser recurrente. Está la miopericarditis, que es el compromiso inflamatorio tanto del músculo cardíaco como del pericardio. El derrame pericárdico, que puede ser agudo, secundario a una pericarditis u otra noxa o crónico. Y lo que comentaba anteriormente, el taponamiento y la pericarditis constrictiva. Como saben, la pericarditis aguda se compone, en cuanto a su diagnóstico, de 4 elementos, de los cuales al menos tenemos que tener involucrados 2, que son el dolor torácico, la presencia de frote, las alteraciones electrocardiográficas y la presencia o no de derrame pericárdico. De estos 4, al menos tienen que estar presentes 2 como para nosotros pensar que estamos en presencia de una pericarditis aguda. Los síntomas y signos. El dolor torácico, como lo comentamos en el inicio del caso clínico, es un dolor que habitualmente es de inicio súbito, retroesternal. Puede estar irradiado al miembro superior, al hombro o al trapecio, y mejora sentado en decúbito ventral y empeora acostado en decúbito dorsal, ¿no? El frote está presente en el cuadro de pericarditis aguda, muy presente, pero como es inconstante en su manifestación, puede ser que lo haga cortamente en la evolución del cuadro clínico, es decir, por un periodo corto. Entonces, si bien se manifiesta, lo hace
por un periodo limitado de tiempo. Acá tenemos entonces de alguna manera las fases de la evolución electrocardiográfica de una pericarditis aguda. Esto implica como primera fase el supradesnivel del ST y el infradesnivel del PR. Recuerden que naturalmente lo que para determinar un infra o un supradesnivel tenemos que tener un segmento de referencia. En el caso del infradesnivel del PR, lo que usamos como línea de base de referencia es la línea que está entre el fin de la onda T y el inicio de la onda P. Entonces, a partir de eso es que nosotros podemos determinar que el segmento siguiente a la onda P, que es el PR, pueda estar o no infradesnivelado. Como evolución de este cuadro de pericarditis electrocardiográficamente, pasamos posteriormente a una nivelación del ST y el PR, es decir, estamos en presencia de un electro cuasi normal, y después viene a posteriori una negativización de la onda T que tardíamente vuelve a normalizarse. No existe un tiempo predeterminado de manifestación de cada una de las fases del electrocardiograma en la pericarditis. Así que es muy probable que nosotros estemos en presencia de una pericarditis en la cual el electro nos parezca normal. Por eso la presunción clínica a partir de los síntomas del paciente es muy importante. Entonces podemos tener dolor y frote, o dolor y manifestación electrocardiográfica sin frote, o dolor y con un electro normal sin frote, y podemos pasar entonces al ecocardiograma. Vuelvo acá entonces a mostrarles estos 4 estadios que naturalmente tiene la evolución electrocardiográfica de una pericarditis, en el cual hay supradesnivel del ST e infradesnivel del PR cuasi simultáneamente. Después hay una nivelación de ambas alteraciones, la evolución a la onda T negativa y posteriormente la normalización. ¿Todo bien, chicos? ¿Me escuchan bien? Porque yo hablo y como no escucho a nadie, no sé si está todo en orden. Excelente. Todo bien. Bueno, entonces acá tienen otro electro en el cual donde está, por ejemplo, la flecha en D2, se ve claramente que hay un infranivel del PR, el paciente está taquicárdico y no es una situación infrecuente que haya taquicardia sinusal asociada a la pericarditis. Y después ven que hay supradesnivel en D1, D2, D3, ABF, B2, B3, B4, B5 y B6. Este es un electro muy común en la pericarditis. Entonces, hablábamos un poco de estas diferencias que hay entre la pericarditis del infarto y, el electro del infarto y sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, me quedó una pregunta del electro anterior. Sí. En B2, ¿por qué se ve el segmento para abajo? Como esa sería una onda Q, ¿no? ¿Qué es lo que se está viendo para abajo en B2? ¿B2, esto que estoy marcando yo? Sí. Entre el supra ST, digamos. Tenés una onda R inicial en el QRS, que es el piquito este que ves acá. No hay onda Q. Hay R y S. ¿Está? Ok. No es un complejo QR o QRS, es un complejo RS, no hay onda Q inicial. Porque tenés este piquito que se ve acá donde estoy marcando con el cursor. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Doctor, y en D2
en ese caso en D2 tampoco hay una Q. O sea, ahí donde marca la D2. flechita no hay una. Claro, Sí. lo que pasa de acá se confunde que el PR, que es, la verdad que en este Electra es muy cortito, está infradesnivelado. Entonces, Está bien. hay una sumatoria de infradesnivel del PR y el inicio del complejo QRS. La verdad que para decir que hay onda Q, ustedes lo que tienen que ver es que tiene que haber una deflexión negativa o una onda negativa del segmento inmediato previo. Y acá está el segmento PR, que obviamente involucra la onda P, pero hasta que llega a la onda R está infradesnivelado y después no hay una onda negativa o una deflexión negativa. Entonces, más allá de que en este electro en particular, ustedes ven que si estuviéramos en la duda del diagnóstico con enfermedad coronaria, el supradesnivel es extensivo a todas las derivaciones, situación que no es compatible con el evento localizado de una obstrucción coronaria en un territorio. ¿Tá? Así que bueno, ese es un elemento más si quedan dudas. Pero acá no hay una deflexión negativa o una onda negativa o un pico negativo, sino que estás sumado el PR infradesnivelado y el inicio del QRS. ¿Me entienden? Sí, gracias. No, por nada. Bueno, entonces ven otra vez, esto ya lo dijeron ustedes, cómo es la morfología del ST, si se asocia o no, se asocia con ondas Q, si los cambios son difusos o están relacionados con una obstrucción, un territorio en particular, si hay infradesnivel del PR o no, y si hay una curva de evolución del electro típico que es distinta en cada situación, ¿no? No nos vamos a meter en el diagnóstico de enfermedad coronaria, pero bueno, ustedes saben que naturalmente el electro de una pericarditis aguda, a diferencia de un infarto, el electro de una pericarditis aguda pasa por una instancia de un electro normal. Es decir, una vez que el supradesnivel del ST y el infradesnivel del PR se resuelven, el electro vuelve a la normalidad. Situación muy distinta es el paciente con enfermedad coronaria, que probablemente en ese momento desarrolle ondas Q, que haya una persistencia más prolongada del supradesnivel del ST convexo que tiene, o haya una rápida evolución a la onda T negativa. Así que bueno, eso es más que nada los planteos que tienen que hacerse al mirar un electro y dudar entre los dos diagnósticos. ¿Tá? Acá yo esto básicamente tiene que ver con que algunas medidas terapéuticas que se toman tienen que reunir cierto nivel de evidencia para ser utilizadas a favor o en contra. Y en la clase 1 de recomendación hay evidencia a favor y acuerdo general. En la clase 2 hay evidencia conflictiva. Se divide en 2A o 2B si el peso está a favor o si el peso de la evidencia es más controvertido. Y en la clase 3, evidencia en contra de determinada intervención. Eso porque se los digo ahora porque todas las actividades médicas, tanto diagnósticas como terapéuticas, desde hace unos cuantos años, se han formulado y determinado a través de las sociedades médicas de cada especialidad dentro de los márgenes de evidencia. Porque estamos todavía en la etapa de la medicina basada en la evidencia. Contra una medicina puramente empírica, que fue la que hubo durante muchos años. Y entonces estos niveles de evidencia son importantes a la hora de accionar tanto diagnóstica como terapéuticamente. Y después, esos eran los niveles de recomendación y los niveles de evidencia
se pueden dividir en A, B o C, de acuerdo a cuál es el sustento bibliográfico y de estudios realizados a favor de determinada intervención. Entonces, nivel de evidencia A, cuando surge de múltiples estudios randomizados o con metaanálisis. El nivel de evidencia B son estudios, un estudio randomizado simple o estudios no randomizados, y un nivel de evidencia C que solamente surge del consenso o de la opinión de expertos. Por ahí esto resulta medio tedioso o denso, pero la verdad es que a la hora de ustedes decidir qué tratamiento tengan que hacer, lo van a poder, esto que a uno se le marquen estos niveles de evidencia, los hace apoyar esa intervención. ¿Mm? Entonces, sí. No. Mira, yo antes dije que no está predeterminado ni tampoco está sincronizado cuánto dura cada fase de la evolución de un electro. Lo uno que podría decir es que, por ejemplo, el proceso completo de evolución va a depender también de la evolución clínica del paciente, ¿no? De si el proceso inflamatorio persiste o se autolimita. También tiene que ver un poco el grado de intervención médica que haya, si hay un tratamiento precoz para detener la inflamación, ¿no? Pero bueno, podríamos pensar de que el proceso de la variación electrocardiográfica puede ser de alrededor de 5 a 7 días, pero es un poco aventurado, porque en realidad hay pacientes que la variación de electro se resuelve anticipadamente y otros que se mantiene más. Como les dije antes, no existe una fase en tiempo para cada etapa electrocardiográfica de la pericarditis. Así que bueno, coincidente con esto de que hablábamos, nivel de evidencia B, es decir, de estudios, de un estudio simple o de muchos estudios realizados no tan randomizados, pero la recomendación que está totalmente avalada es que al paciente lo tenemos que auscultar, le tenemos que hacer un electro, un ecocardiograma, una placa de tórax, que todavía no la propusimos, y los análisis de sangre que involucran el recuento leucocitario, la velocidad de eritrosedimentación, el dosaje de troponinas y de PCR. Después, a los pacientes con un nivel de evidencia B, es decir, también de baja, no con tanto sustento, y además con un nivel de recomendación 2B, es decir, no existe absoluto acuerdo en hacerlo, se puede pedirle al paciente una resonancia o una tomografía. La pericardioscopía, biopsia de pericardio, se queda para muy pocos casos clínicos muy predeterminados, así que ni entraría en esta situación. Doctor, perdón, la placa de tórax viene a cumplir una función de evolución del cuadro para ver si ya estoy, por ejemplo, en una fase constrictiva y tengo edema agudo de pulmón, o es para diagnóstico diferencial. Mira, el tema es así. La placa de tórax hay que hacérsela a todos los pacientes que entran a una sala de guardia. Es decir, al menos lo que aprendí yo de practicante, de residente, es que la radiografía de tórax es importante. Es importante porque viene sobre todo obviamente, en los cuadros de urgencia torácicos, ya sea por dolor, por falla respiratoria, por lo que sea, vienen a cumplir una función de determinar si los campos pulmonares están bien perfundidos y bien oxigenados, y si existen colecciones o si existe una infección respiratoria asociada. Así que siempre hay que hacerle la radiografía de tórax. En el caso particular de una pericarditis aguda, nosotros esperamos desde ya una radiografía de tórax normal, pero siempre tiene que estar la radiografía de tórax hecha.
desde ya que en los casos de la pericarditis, en el caso de un paciente con clínica de pericarditis, la radiografía de tórax viene a hacer diagnósticos diferenciales o a objetivar elementos que puedan hacer pensarnos o en otro diagnóstico o en una superposición de diagnósticos. Pero en particular la pericarditis tiene una radiografía de tórax normal. Así que, pero siempre hay que hacerle a cualquier paciente que entra a una guardia una placa de tórax. ¿Quedó claro? Gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, sí, te escucho. ¿Quién habla? ¿Alguien quería decir algo o no? Bueno, entonces hablábamos de cómo se presenta el paciente. Había que cumplir 2 de los 4 criterios: el dolor torácico, la presencia de frote, los cambios sugestivos del electrocardiograma y la presencia o no de derrame pericárdico. Así que para eso al paciente lo auscultamos, le hicimos un electro y le hicimos un ecocardiograma. Si cumple con todos esos criterios, el paciente tiene una pericarditis aguda. Si además el paciente tiene elevación de enzimas cardíacas o en el ecocardiograma hay evidencia de disfunción miocárdica, el diagnóstico que tenemos que empezar a pensar es uno de estos 5 o 6 síndromes pericárdicos que mostramos en un momento, que es la miopericarditis. Es decir, básicamente va a estar dado por una elevación de enzimas, pero sobre todo por una disfunción miocárdica en el ecocardiograma. La elevación de enzimas, obviamente saben que puede también tenerlo presente un evento coronario agudo, pero para eso ya nosotros le hicimos un electro, descartamos el electro típico de una enfermedad coronaria y además probablemente le ocultamos un frote o le encontramos algo de derrame en el ecocardiograma. Así que, pero para que ustedes sepan, como diagnóstico diferencial alternativo es que si las enzimas están elevadas, si hay disfunción miocárdica en el ecocardiograma, probablemente estemos en presencia de una miopericarditis. ¿Está? Entonces, cuando hay dudas respecto a estos 4 diagnósticos, tenemos dos caminos: o considerar una alternativa diagnóstica o pensar en un método de alta complejidad muy específico y sensible, que puede ser una resonancia cardíaca en este caso, ¿no? Una resonancia para determinar si este paciente quedan dudas con estos síntomas, quedan dudas igualmente de que estemos en presencia de una pericarditis. ¿Está? Entonces, metiéndonos un poco en los diagnósticos en la etiología de la pericarditis, ustedes saben que 9 de cada 10 son de origen viral o idiopático. Acá está el listado resumido de la etiología de la pericarditis. Puede ser idiopática, que involucra el 90%, infecciones, insuficiencia renal crónica avanzada, infarto, neoplasias, radiación torácica. Todas estas enfermedades autoinmunes, estas son las más frecuentes, pero involucra a casi todas, o la presencia de injuria cardíaca, por trauma cardíaco, mejor dicho. Pero como ustedes se imaginarán, para un proceso viral, la posibilidad de hacer el diagnóstico serológico es prácticamente imposible. Y entonces nosotros hacemos el diagnóstico de pericarditis aguda idiopática o viral haciendo exclusión de los antecedentes, de todos los otros antecedentes. Entonces, en eso metemos la búsqueda por anamnesis y por métodos complementarios de pacientes que hayan tenido cuadros infecciosos o un infarto reciente, o que estén cursando alguna neoplasia, o que hayan sido irradiados recientemente, o que tengan diagnóstico de una enfermedad autoinmune, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que
si bien nosotros cuando estamos en presencia de una pericarditis aguda, tenemos que pensar como primera diagnóstico etiológico la pericarditis viral o idiopática, tenemos que también recabar toda esta información para saber si esta pericarditis en realidad es secundaria o tiene que ver con alguna de estas otras etiologías. ¿Está? Bueno, no nos vamos a meter en todo esto. Yo creo que ustedes tuvieron la clase, ¿no? De pericardiopatías en su momento. Chicos. Sí, año pasado. Por eso, por ahí en esa clase está incluso paso a paso cómo vamos descartando o qué elementos diagnósticos tenemos que utilizar o métodos complementarios o qué criterios tenemos que usar para darle peso a alguno de estos diagnósticos alternativos. ¿Tá? Entonces me quiero meter un poco más en el tratamiento. Y entonces ven que la pericarditis aguda, que en general es viral idiopática, no requiere otros estudios de los que ya hablamos. Y el tratamiento apunta principalmente a calmar el dolor y resolver la inflamación. Si fuera específica, y ahí estamos hablando de todos los otros diagnósticos etiológicos alternativos, obviamente ahí hay que hacer estudios más avanzados y delinear un tratamiento específico. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene una pericarditis aguda idiopática o viral? ¿Lo tenemos que internar o no lo tenemos que internar? ¿Qué piensan ustedes? Que no es necesario. Bueno, es una... Bien exudado, ¿no? ¿Cómo? Dependiendo si hay derrame pericárdico o no, yo diría. Sí, son un montón, obviamente, son varios elementos que hay que tener en consideración como para determinar cómo proceder con el paciente, ¿no? Por lo pronto le vamos a restringir la actividad física, eso desde ya. Y vamos a determinar su internación a partir de cómo están los estudios complementarios que le hicimos, y si aparecen algunos criterios que los vamos a ver ahora, que son los criterios de son los criterios de mal pronóstico para una pericarditis. El tratamiento natural puede delinearse en dos líneas, ¿no? Antiinflamatorios no esteroides y colchicina. Los antiinflamatorios no esteroides, cualquiera de los dos tiene nivel de evidencia B. Quiere decir que no hay tanto estudio randomizado ni estudios ni metaanálisis que apoyen el tratamiento, pero sí obviamente hay un acuerdo general de utilizarlos, no tanto en el uso de la colchicina. En el caso de los AINES, usar aspirina, ibuprofeno o indometacina, cualquiera de las líneas puede ser viable y en primera instancia, no es que si falla una usamos la otra. Pero en general lo que más se usa es la aspirina o el ibuprofeno, de 2 a 4 gramos en la aspirina y de 1.600 miligramos a 3.200 en el ibuprofeno, diarios. ¿Tá? Y la colchicina se usa 0,5 miligramos cada 12 horas. ¿Tá? Entonces, acá hay una pantalla en la cual ven los fármacos disponibles, cuánto se debería usar, durante cuánto tiempo, y cómo vamos reduciendo la dosis hasta dejar de utilizarlo. En la aspirina y el ibuprofeno, por ejemplo, usamos 1 gramo de dosis de ataque cada 8 horas, es decir, 3 gramos día, o entre 3 y 4 gramos día. Lo usamos 2 semanas, las mantenemos esas 2 semanas, esas dosis, y después vamos reduciendo en vez de a la mitad, y después cada 24 horas hasta finalizar. Esa dosis de reducción dura también 2 semanas más. Quiere decir que en general el tratamiento se prolonga aproximadamente por 1 mes. En el caso del ibuprofeno es similar, en las dosis distintivas.
Con la colchicina no es necesaria la dosis de ataque, y se usa 0,5 miligramos cada 12 horas o cada 24 si son pacientes menores a 70 kilos. ¿Tá? Acá hay un trabajo que se hizo hace un tiempo en el cual rescata el uso de la colchicina para el tratamiento de la pericarditis aguda. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Y hay un estudio randomizado en el cual se usa el tratamiento convencional de aspirina y el tratamiento convencional más la colchicina. ¿Tá? Y lo que se vio es que aparentemente con la colchicina había menos índice de recurrencia de la pericarditis. Acá van a ver en esta tabla y circulado ahí encuadrado en rojo que la tasa de recurrencia a los 18 meses en el grupo de colchicina era de 10% versus 32% en el grupo de tratamiento convencional. Y la persistencia de síntomas también a las 72 horas disminuía diferentemente en el tratamiento a favor de la colchicina versus el tratamiento convencional. En general, la colchicina no es una droga que realmente se considera efectiva en el tratamiento de la pericarditis. Lo que pasa es que tiene algunos efectos adversos, y que son la diarrea, la depresión de la médula ósea, algo de hepatotoxicidad. No puede darse en la insuficiencia renal o en concomitancia con drogas que tienen que ver con el citoconomo P450. Pero es cierto que si no hay respuesta al antiinflamatorio no esteroides, se recomienda continuar con colchicina. ¿Qué quiere decir que no haya respuesta? Y probablemente la manifestación más importante de no respuesta es que persiste el dolor torácico. ¿Tá? Como elemento secundario, podemos pensar que, bueno, que también además hay un derrame que no termina de resolverse. Pero en general, para nosotros pensar que hay falla en la respuesta al tratamiento de la pericarditis con aspirina, lo que tenemos que pensar es que el paciente persiste con síntomas más allá de las 4 semanas. Entonces, habitualmente el paciente que tiene una pericarditis entra a una guardia y se queda unas horas en el área de emergencias o de guardia, y a ese paciente tenemos que determinar si es un paciente que va a tener que estar internado o puede ser manejado ambulatoriamente. Y para eso nos valemos de elementos clínicos de mal pronóstico, que son la presencia de fiebre, la inmunodepresión que tenga el paciente, si esta es una pericarditis por algún trauma, por alguna cuestión traumática, el uso previo de anticoagulantes orales, la presencia de una miopericarditis, un derrame pericárdico severo u obviamente la presencia de un taponamiento. Si esto no es así, no tiene criterios de ese estilo, en general estamos en casos de bajo riesgo y lo que hacemos es darles aspirina, y pensar que tiene una pericarditis aguda idiopática. Si alguno de estos criterios está presente, a los pacientes los tenemos que internar, buscar la etiología específica de la pericarditis y también darles el tratamiento convencional, ¿no? ¿Estamos? Así que, bueno, y después acá se ve cómo es la respuesta a la aspirina y de qué depende que no respondan los pacientes a la aspirina. Y entre ellos están la etiología tuberculosa o la etiología de la pericarditis por un desorden autoinmune. La pericarditis recurrente también tiene bajas chances de evolucionar bien o de resolver con la utilización de la aspirina. Acá vuelvo a poner... Disculpe, doctor, una consulta. En los factores de mal pronóstico no se consideraba la edad. No.
No, no está. ¿Eso por qué? Mira, no es un cuadro que, si es una pericarditis aguda convencional, más allá de que, soy honesto, nunca, no vamos a decir nunca, pero la verdad que no recuerdo haber tenido en presencia un cuadro de pericarditis aguda en un paciente mayor de 70 años. La verdad que no. Entonces, eso como dato relevante de la prevalencia etaria que tiene la pericarditis, ¿no? La verdad es que no influye a la hora del pronóstico la edad como ninguno de estos predictores de mal pronóstico. Es decir, es mucho más importante si el paciente tiene fiebre, si está inmunodeprimido, si hay miopericarditis, si usa anticoagulantes, derrame, taponamiento. Es probable que si se suman algunos de estos síntomas, el paciente también es añoso, ni hablar que se va a quedar internado, pero si no cumple con ninguno de estos, la edad no viene a representar ningún predictor de mal pronóstico en una pericarditis aguda idiopática o viral. ¿Ah? Perfecto, Doctor, gracias. ¿y los Sí. síntomas de inicio subagudo es por los agentes, digamos, que pueden producir este cuadro que son más graves? ¿O por qué? Claro. Y sí, porque, por ejemplo, la que tiene que ver con anticoagulantes no es una pericarditis que va a aparecer súbitamente, en general. O si hay un estado de inmunodepresión, tiene que ver con eso, con la gravedad que implican diagnósticos etiológicos alternativos a una pericarditis aguda, y que tienen que ver con estas cosas. Si el día que nosotros encontramos al paciente, pensamos que tiene una pericarditis aguda y tiene un derrame severo, quiere decir que este paciente tuvo un inicio insidioso, subagudo o medio solapado, pero ya no es el cuadro de presentación súbito, como describimos al principio, de dolor torácico. Sin duda hay un elemento etiológico o un mecanismo fisiopatológico. Sí. Bueno, vamos a compartir de vuelta la pantalla. ¿Se ve la pantalla? No. ¿Me escuchan y se ve la pantalla? Sí. Sí. Bueno, entonces les comentaba eso, que bueno, que sin duda un comienzo subagudo tiene que ver con que el diagnóstico etiológico pasa más allá de una pericarditis aguda idiopática. ¿Tá? Bueno, entonces, medio finalizando con esto de pericarditis, acá hay un algoritmo, un diagrama de flujo que muestra de vuelta lo que habíamos involucrado antes, y acá pone estos predictores de mal pronóstico que indican la admisión hospitalaria o no, y entonces se hace el tratamiento ambulatorio. Entonces, la pericarditis, como saben, es una enfermedad benigna, y hablamos básicamente de la pericarditis conocida, aguda, idiopática. Está relacionado, obviamente, su diagnóstico con la causa subyacente, y lo que es cierto es que tanto la pericarditis aguda idiopática como cualquiera de las otras puede llevar a la presencia de derrame y eventualmente a taponamiento. Entonces, y además puede progresar a la constricción pericárdica y a la insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esta pantalla? Que más allá de la etiología, la evolución de la pericarditis, que habitualmente es benigna, en algunos casos puede llevar a la presencia de un derrame progresivo y en aumento que lleve a la posibilidad de taponamiento o a la constricción pericárdica. Las dos circunstancias, taponamiento y constricción pericárdica, más graves de una, o los dos desenlaces más graves que puede tener una pericarditis. Si me preguntan cuál es la prevalencia de esos desenlaces, es muy baja.
Y más aún es mucho más baja en el caso de que la etiología de la pericarditis sea viral o esté encuadrado de lo que llamamos, dentro de lo que llamamos pericarditis idiopática. ¿Estamos? ¿Se escucha, chicos? Sí. Bueno. Sí, perfecto. Bueno, al paciente entonces, ¿cómo lo seguimos? Le hacemos el seguimiento y básicamente lo tenemos que evaluar periódicamente para saber si vuelven a aparecer síntomas. Y después, en el seguimiento anual, hacerle un ecocardiograma para ver si existe la posibilidad de que el paciente desarrolle la constricción pericárdica. Como les decía antes, la pericarditis aguda idiopática tiene una baja probabilidad de ir a las formas más graves, que son el taponamiento y la constricción. Pero hay que hacer una evaluación ecocardiográfica especialmente y clínica periódica para evitar esas situaciones. O para una consulta, ¿qué sería periódico? Diga. O sea, el ecocardio es anual, la evaluación, la sí, otra va después, con el mirá, ecocardio. Después de los primeros 6 meses, el ecocardio pasa a ser de utilización anual, de control anual. En los primeros 6 meses le hacemos uno al diagnóstico, uno al mes de no mediar alguna circunstancia que lo haya empeorado al paciente, y después a los 3 y a los 6 meses. Y después lo hacemos en forma anual. Si el paciente no ha tenido ningún cuadro evolutivo adverso respecto de la pericarditis, que puede ser la pericarditis recurrente, por ejemplo, no va a, y no ha tenido derrame pericárdico en los primeros estudios, el paciente va a evolucionar bien. Acá quería comentarles, sí. ¿Por cuánto tiempo se tiene que hacer esto? O sea, ¿cuándo, pasado qué cantidad de años, ya no hay ningún tipo de riesgo? ¿O eso no ocurre? Mira, básicamente el paciente que después de decir, supera los 6 meses sin complicaciones y un control, y le hacemos un control al año, después la verdad es que no tiene necesidad de continuar seguimiento por una pericarditis idiopática. ¿Está? Es decir, es muy común que, bueno, yo hago ecocardiografía y recibo pacientes que quizás tuvieron una pericarditis hace 2 años, absolutamente benigna, sin mala evolución. La verdad es que la rentabilidad diagnóstica o la necesidad diagnóstica en ese caso es inexistente. Es decir, el paciente ya ha evolucionado un año, pasado un año de controles de la pericarditis sin recurrencia, sin evidencia de cronicidad, no tiene sentido. Así que bueno, acá hay otros... Perdón, doctor, una consulta. Diga. Porque nosotros hablamos de que estas complicaciones son de baja incidencia, pero ¿no podría suceder que hay muchos pacientes que no van al control y entonces hay una falta de datos? Porque tal vez como se les da tratamiento con aspirina o ibuprofeno, que son drogas habituales y conocidas, se les pasa y no vuelven a acudir a la consulta, por más de que se les dice. Y puede pasar, sí. Puede pasar. Lo que pasa digo, tal vez hay una falta de datos. Claro, sí. Y puede pasar, pero lo que pasa es que la adherencia al sistema de salud por parte del paciente o a los controles, uno puede marcárselo, pero no lo puede, de alguna manera, no lo puedes obligar o no podés, de alguna manera, estar tan seguro de que el paciente va a seguir va a tener el seguimiento que uno pretende. Claro, esa era mi duda, como cómo hacerle entender al paciente que tiene que venir al seguimiento, cuando tal vez piensa que ya está. No, bueno, las pautas hay que obviamente marcarle, explicarle cómo evoluciona esto y obviamente aparición de nuevos síntomas o de síntomas que tengan que ver quizás con
con complicaciones, como puede ser el derrame pericárdico, que vaya en aumento, hay que planteárselo al paciente desde el momento en que uno lo deja de ver quizás al mes, porque el paciente ya evolucionó bien. Entonces, pero dicen, bueno, esto puede volver a aparecer, podés volver a tener síntomas, podés tener fatiga o mareos o palpitaciones, y cualquiera de esas circunstancias al paciente tiene que servir como pauta de alarma para una consulta rápida, ¿no? Pero el paciente tiene que cumplir, obviamente, uno le va a hacer el planteo y dice, bueno, mira, de acá a 6 meses, después de un mes de evolución absolutamente normal, le decís, mira, de acá a 5 meses me tenés que volver a ver, le tenemos que hacer un Doppler cardíaco de vuelta, y bueno, es decir, no podemos de alguna manera hacernos cargo de la no adherencia del paciente, eso es lo que usted quiere decir. No, sí, entiendo. Gracias. No, por nada. Bueno, hay diagnósticos o formas de presentación, que es cuando la pericarditis dura más de 4 a 6 semanas, con síntomas, y que a eso le llamamos pericarditis incesante, o la crónica, que dura más de 3 meses. Y en general en estas formas de presentación crónica, el derrame pericárdico está presente y se mantiene. Y después la pericarditis recurrente, que lo hablábamos antes cuando hablábamos del uso de la colchicina. Ven que hay un intervalo asintomático de 6 semanas del paciente y el paciente vuelve a tener síntomas. Dolor torácico principalmente, y no es una situación tan infrecuente porque afecta aproximadamente el 20% de los pacientes después de un primer episodio. Y en general, ¿cómo detectamos una pericarditis recurrente? Porque el paciente vuelve a tener dolor, aparece la fiebre, el frote o alteraciones del electrocardiograma, o aparece un derrame nuevo que no tenía en el último control, o se agrava el que ya tenía. Y además aumenta la eritrosedimentación, la PCR y la leucocitosis. Cuando la pericarditis es recurrente, y lo vimos en esos cuadros, que en esas tablas que vimos, la verdad es que se vienen a aparecer estos otros diagnósticos etiológicos alternativos a la pericarditis idiopática, que son en general la forma autoinmune. Entonces, pacientes que tienen alguna patología autoinmune y que tienen un episodio inicial de pericarditis aguda, y después de mejorar, desaparecer los síntomas, llevar una vida normal, alrededor de las 6 semanas posterior al primer episodio, vuelven a aparecer algunos de estos marcadores que estamos hablando. También la enfermedad neoplásica puede tener que ver con la pericarditis recurrente. ¿Está? Este cuadro no está muy bueno en cuanto a la cosa, pero básicamente habla de qué hacer con un derrame de una pericarditis que se empieza a complicar y que empieza a tener factores de riesgo de agravamiento, y si el derrame persiste o no persiste. Pero esto no lo vamos a ver ahora. ¿Está? Bueno, hasta acá es más o menos todo el pantallazo de lo que es la interpretación diagnóstica y terapéutica y del manejo de la pericarditis. Vamos a un segundo tema, también lo vamos a encarar con el cuadro clínico. Doc. Diga. Perdón, una última consultita que me quedó de pericarditis. Cuando usted mencionó, digamos, los criterios, digamos, del mal pronóstico para decir si hay que internar o, digamos, se maneja ambulatoriamente al paciente, habló del derrame severo. O sea, entiendo yo que entonces que antes de darle el alta al paciente y manejarlo ambulatoriamente, siempre se requiere una ecocardiografía, digamos, en caso de diagnóstico de pericarditis. Claro. Mirá, la cosa es así. El paciente, sí o sí, le tenemos que hacer un ecocardiograma. ¿Está? En general, sí. La manifestación o la forma de manejo de los pacientes estos es que el paciente viene con una sospecha de pericarditis, se hace el electro, el laboratorio, la placa de tórax, el ecocardiograma, y si
Si todo esto es normal, el paciente al día siguiente se va a la casa. ¿Está? Porque ya estamos en presencia de un diagnóstico de una pericarditis, se podría decir, de bajo riesgo. ¿Está? Claro, mi duda era más que nada si no estaba disponible por ahí la eco. No, bueno, pero el paciente, si no está disponible en ese momento, lo tenés que hacer venir al día siguiente. Si querés sí o sí darle el alta, lo tenés que venir a hacer venir al día siguiente para que se haga el ecocardiograma. Ah, perfecto, bárbaro. Pero siempre ante la sospecha diagnóstica tenés que hacerle un ecocardiograma. Tenés que descartar que el paciente tenga un derrame que lo pueda llevar a una circunstancia de gravedad. Perfecto, muchas gracias. ¿Vamos? Bueno, vamos con el segundo caso, que si no, no terminamos más. Entonces, el segundo caso es una mujer de 51 años que se presenta con tos, con dificultad respiratoria, se ocultan sibilancias en la auscultación pulmonar y tiene estos signos vitales: 95-60 de tensión arterial, está taquicárdica, 120 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria es aceptable, también satura oxigena bien y tiene 37,4. Ahondamos un poquito más y la paciente tuvo un cáncer de ovario y recibió tratamiento quimio y radioterápico, es asmática y es diabética, y el cuadro de evolución es de 2 semanas con disnea progresiva, a lo que suma tos y broncoespasmo. Ese broncoespasmo aparentemente, o el cuadro en general, no mejora con broncodilatadores, no tiene antecedentes de haber viajado o de hospitalizaciones recientes, no tiene historia de trombosis o embolia pulmonar, y se suma como elemento sintomático un dolor en hipocondrio derecho, pero no está asociado a síntomas gastrointestinales. No tiene ni vómitos ni diarrea. ¿Qué le sugiere esta situación? Yo la verdad es que antes de pensar en un derrame hubiese pensado en alguna infección, por ejemplo, viral, respiratoria, que esté agravando el asma. Está bien, pero ¿quién habló de derrame? No, sé que es el tema de la clase. Yo primero me fijaría el dolor hipocondrio derecho, si es por una hepatopatía o puede ser por una acumulación de líquido, o sea, ¿por qué es la causa de dolor? Si tiene signo de falla cardíaca derecha, que podrían agravar la disnea. Sí. O sea, una causa que me pueda aumentar la presión en la circulación derecha. Igual también la radiación podría ser la causante de una pericarditis. Ah, ¿recibe radiación? Claro. Ah, sí. RTC de radiación. Ah, sí. Bueno, ¿y estudios complementarios que le harían? ¿Una eco? ¿Un electro? Sí. ¿Una radiografía? Una placa de tórax. Perfecto. Y la tomografía también puede ser. La tomografía, está bien. Bueno. Perdón, dijeron que tuvo radiación, pero en este caso la mujer lo tuvo, calculo que más por la zona genital, porque era un carcinoma ovario. Igualmente puede dar pericarditis, por más que sea en esa zona, la radiación. Mira, no te lo sé decir, honestamente. Interpreta igual que la radiación, en general, no es decir, a no ser que haya recibido una protección adecuada, no debería tener evidencia de compromiso pericárdico por esa radiación ovárica, ¿no? Una pregunta, doctora. Pero, o sea, es entendible el sentido común es que, bueno, no debería tener. ¿El carcinoma ovario era metastásico o no sabemos eso? No sabemos. A veces iba a decir que por ahí puedes pensar en una... Ay, perdón.
Que por ahí si tiene un derrame, sí. digamos, podés pensar en una metástasis pericárdica. También, claro. ¿Mm? Yo lo pensaría también por la parte farmacológica. Si recibió quimioterapia, por ejemplo, si recibió cisplatino y hay cardiotoxicidad, podría ser que justamente en el contexto de un cáncer de ovario haya algún daño y que tal vez eso es la causa a posteriori de un derrame pleural, pericárdico, perdón. Está bien, muy bien, Daniel. Sí, la verdad es que está perfecto todo lo que están diciendo. Así que abre un abanico de diagnósticos que tienen que ver entre el daño por el tratamiento, que puede ser secundario a la quimio, a la radioterapia, o la patología de base neoplásica que haya intervenido en esto. Es decir, hay un montón de situaciones. Pero bueno, le vamos a hacer el electro a la paciente como primer elemento y vemos que el electro está... ¿Quién dice cómo está el electro? Está normal. Puede ser que tenga microvoltajes. Bueno, ya es un dato. Sí, sí. Claro, tiene un voltaje difuso bastante llamativo. Y además, bueno, hay algo que es evidente, que es que está taquicárdica la paciente. ¿Esa doctora extrasístole es la que aparecen ahí, esa onda R al lado de cada QRS o no sé? Hay como una línea que está media borrada, eso. ¿Es una extrasístole? Sí. No, este es el cambio de derivación. Está bien. Igual hay algo de arritmia, porque acá en B6, por ejemplo, ven que varía la complejidad. Incluso, les voy a ser sincero, no se ve la onda P. Hay una alternancia, por un lado, de complejos, que lo ven acá en B1, por ejemplo, y no se ve la onda P. Así que probablemente estemos en presencia de una fibrilación auricular. ¿Tuvieron clase de arritmia ya? No, aún no, pero... No, todavía no. Pero bueno, de esto más o menos han visto. ¿No? Sí. Sí. Bueno, sí. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué sería alternancia de complejos? Y acá lo que ves es que la espiga, que sería la onda S en B2, tiene una espiga más profunda y una espiga más corta, una espiga más profunda, una espiga más corta, una espiga más profunda, una espiga más corta. ¿Está? Eso básicamente tiene que ver con cómo se transmite el vector de despolarización ante una noxa que está limitando la propagación. Entonces, por algún sentido, debe haber algo que está interponiéndose. Si a eso le sumamos la amplitud disminuida de los voltajes en forma generalizada, y bueno, algo debe estar pasando por ahí. En el corazón algo está pasando. Y a eso le sumamos que tiene una fibrilación auricular, sin duda, la paciente. Si se pueden mirar, los intervalos entre R y R no son exactamente iguales. Y esta alternancia que yo les comentaba, también la ven en la tira de D2 que está abajo. Acá ven que hay un complejo más, le iba a decir más de alto, la... más bajo, más alto, más bajo, más alto, más bajo. ¿Ven cómo que se continúa eso? Así que bueno, le vamos a hacer un electro a la paciente, una radiografía a la paciente. Y tiene esta radiografía. ¿Qué le sugiere algo a esta radiografía? Sí, podríamos decir que tiene un índice cardiotorácico aumentado, ¿no? Bastante importante. Aparentemente los senos costofrénicos no parecerían estar ocupados. Acá no se termina de ver justo la puntita, pero no parecen estar ocupados. Y el pulmón derecho, o sea, pareciera que tiene algún tipo de infiltrado del espacio aéreo. Parecería, sí, la verdad que sí. No te lo puedo descartar.
Sí. La verdad no se ve bien una cisuritis, pero la verdad es que no lo podemos descartar, al menos con la imagen así como la estamos mostrando, ¿no? Pero parecería. Hay una línea, doctor, esa línea que se ve ahí que va desciende hacia el mediastino, esa línea, ¿eso qué sería? ¿Eso es un catéter? ¿Qué es eso? O no sé, como una línea diagonal. ¿Qué es eso que se ve salir para acá? Sí, ¿eso qué es? Esto me parece que son los cables de los electrodos. Es probable que sean los cables de un electrodo. No es es una imagen prestada, se podría decir. Yo creo que lo que más llama la atención es el aumento de radiopacidad en la parte inferior de la placa. Acá. Sí, a lo que parece que los senos, los niveles de diafragmáticos, ¿cómo están? A la derecha está elevado el diafragma a la derecha. Sí, tiene una elevación del diafragma derecho, ¿no? Bueno, ¿y eso qué nos hace sospechar como primera? Si no tiene subpulmonar. Si no tiene derrame pleural. Y no habíamos dicho que tenía dolor en el hipocondrio derecho. Tal cual, sí. Y claro. Por ahí el hígado está haciendo presión para arriba, ¿no? Bueno. Sí. Entonces vamos a ver. Sí, perdón, a nivel para iliar, o sea, no sé si está bien mirarlo porque es muy cerca del ilio, pero en el pulmón derecho, claro, pareciera haber como una imagen algodonosa que podría llegar a ser como un inicio, sí, de un... Estas dos cosas que decís vos. ¿Está? Sí. La verdad es que sí, llaman la atención. Tal cual. No parece haber un bloque neumónico. Tampoco parece haber una imagen en vidrio esmerilado, es decir, una neumonía o una neumonitis, una neumonía típica. No se llega a ver, aparentemente no hay redistribución de flujo. No es que vemos una suelta global de mariposa o redistribución anormal en los campos pulmonares. Sí llaman la atención algunas áreas de hipodensidad y la elevación del hemidiafragma derecho sumado a la alteración de la silueta cardíaca, ¿no? ¿Tá? Este es el botón aórtico y acá hay un tendido del borde del segundo arco sería, que no queda muy claro. No está saliente como en una hipertensión pulmonar, pero está medio tendido. Bueno, vamos a avanzar, chicos, porque nos vamos a quedar sin tiempo. Y la paciente, lo más significativo que tenemos de esta paciente es su cuello. ¿Qué les parece? Tiene ubicación yugular. ¿No? 3 en 3, 6 en 6, 8 en 8, más o menos. Sí. ¿Está? Bueno, la paciente realmente tiene, entre todas las cosas, un electro que nos hace pensar de que entre el microvoltaje, la fibrilación auricular, la alternancia de la magnitud de los complejos, una placa que habla de un índice cardiotorácico y unas yugulares de esta magnitud, nos hace pensar que tiene algún elemento diagnóstico que involucra al menos un compromiso cardíaco retrógrado derecho, al menos, ¿no? Hay algún signo de falla derecha. ¿Está? ¿Qué les parece? ¿Y lo del diafragma elevado es por la hepatomegalia congestiva? ¿Por qué decís, Fede? ¿Por la hepatomegalia? Y sí, sin duda. La paciente, al menos si somos unicistas en el diagnóstico y consideramos esta inducción yugular, podemos pensar que hay una congestión hepática y eso puede elevar el hemidiafragma homolateral
al hígado. ¿Está? No, Tori, en sí. este punto, o sea, tendríamos que ya hacerle una eco porque lo más probable es que sea una insuficiencia mitral o no, combinado con la fibrilación auricular que tiene y que eso haya producido una insuficiencia cardíaca. ¿Y dijiste insuficiencia mitral? Sí, está mal. ¿Por qué dijiste insuficiencia mitral? Perdón, tricuspidia. Está bien, está bien. Está bien, no sabemos todavía. Por ahí no tiene insuficiencia tricuspida tampoco. Lo cierto es que hay una circunstancia que básicamente, ¿qué está mostrando esto? Insuficiencia cardíaca, pero no entiendo muy bien por qué la fibrilación auricular. Primero, espera, está mostrando insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Sí. Y básicamente, ¿qué está pasando? Que todo el retorno venoso, por alguna circunstancia que vamos a develar en breve, no puede ser de alguna manera evacuado por las cavidades derechas. Hay una restricción al llenado cardíaco derecho, tanto auricular como ventricular. Porque si no, estas yugulares no tendrían que tener esta magnitud. La presencia de la fibrilación auricular, es decir, ante cualquier cuadro cardíaco o cardiopulmonar, la fibrilación auricular puede aparecer. ¿Está? Puede aparecer porque está mediado un nivel elevado de sobre todo las cavidades auriculares han aumentado de tamaño y han perdido su contracción sinérgica y entonces limitado por una cuestión externa, como puede llegar a ser este caso, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esta situación, esta paciente no puede evacuar su retorno venoso dentro del corazón y por eso se ve toda esta manifestación retrógrada. Y la fibrilación auricular es un elemento arrítmico que suele aparecer en estos casos. Bueno, y la mujer tiene una troponina normal, una proteína C reactiva elevada, el RIN está ligeramente elevado y después el tiempo de protrombina y el KPTT sería esto, están normales. ¿Por qué le piden esto? Porque, bueno, hay que interpretar también que, a ver si la paciente tiene algún desorden de la coagulación o venía anticoagulada, que eso aparentemente no lo pusimos en los antecedentes, así que seguramente no. Una hepatopatía crónica, ¿puede afectar el coagulograma? Claro, sí. Bueno, está. Entonces, no es el caso de esta paciente porque la verdad que las alteraciones son mínimas. ¿Está? Lo más importante de este laboratorio es que tiene la proteína C reactiva aumentada. Y entonces, ¿qué estudio nos falta hacerle? Le hicimos el laboratorio, el electro, y la placa de tórax. ¿Y le hacemos el eco? Bueno, ¿y el eco que vemos? Yo creo que el año pasado les mostré una imagen en movimiento de esto, o al menos la tenía, pero no aparece. Bueno, este es un ecocardiograma en el cual vemos toda un área de líquido que rodea al corazón. ¿Está? ¿Ven? Todo este líquido. Acá está el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Doctor, puede ser que no se reproduzca el video porque no está en modo presentación la presentación, digamos. Sí, pero igual no estoy seguro si si como transporté diapos, no estoy seguro si esto se podría reproducir. Perdóname, discúlpenme, pero bueno, la verdad es que no, creo que en algún momento y lo intenté, pero no lo logré. Así que bueno, básicamente tienen toda esta masa de líquido dentro del espacio pericárdico. Recuerden que el espacio pericárdico
básicamente es una cavidad virtual que tiene 30 mililitros, a más tardar. Acá, para que ustedes sepan, no hay menos de 250 mililitros de líquido. ¿Está? 250 mililitros de líquido, como mínimo. Y en la segunda imagen se está viendo el colapso, ¿no?, de las cavidades. Miren, sí, esto, acá ven un colapso parcial de la aurícula derecha, y también el ventrículo derecho parcialmente, no parece estar colapsado literalmente, pero se ve que está reducido en su tamaño. A este paciente, como alguno de ustedes dijo, se le hizo también, o como alguno de ustedes propuso, se le hizo también una tomografía. ¿Y ven lo que es la tomografía? Todo esto que estoy señalando yo con el cursor es líquido. Todo esto es líquido. Todo lo que ven acá es líquido. Acá en esta vista está la imagen de contraste en las cavidades derechas. Acá están las cavidades derechas y en la arteria pulmonar, y está entrando en las cavidades izquierdas. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, perdón, tengo una pregunta, doctor. En Diga. cuanto a las imágenes, o sea, con el ecocardio, en teoría uno podría llegar a cuantificar el volumen. ¿El ATAC sería más que nada para ver la densidad y tal vez el posible origen, o para qué sería el ATAC en este caso? Mira, con ese ecocardiograma uno el diagnóstico lo tiene. La teología es más incierta, pero la tomografía viene a aportar o a confirmar el diagnóstico y a tratar de buscar algún elemento diagnóstico etiológico de ese derrame grave que hay, ¿no? No aporta en cuanto al estado hemodinámico del paciente, ni a el tamaño del taponamiento o a la gravedad del taponamiento. ¿Está? Es, como pusimos en algún punto, la tomografía viene a ser un elemento con un nivel de evidencia B con un nivel de recomendación 2 y un nivel de evidencia 2B. Es decir, en este caso no es que existe un acuerdo significativo de necesidad de hacerla. ¿Está? Doctor, una pregunta. ¿En la diapositiva anterior se puede ver la hoja del pericardio en esa diapositiva? A ver. O sea, ¿ahí yo puedo ver el pericardio o no lo puedo ver ahí? Miren, el pericardio, como saben, son dos hojas, una visceral y una parietal. La parietal es la que está de alguna manera pegada al continente que es la caja torácica lo que es mediastino, y después la hoja visceral es la que está pegada al epicardio. ¿Está? Claro. Yo le pregunto porque yo vi un estudio que no era un ecocardio, era una ecografía, que era para ver derrame pericárdico, y me dijo el doctor que si con el corazón se contrae, si no toma contacto con el pericardio quiere decir que hay líquido, o sea que no llega a tomar contacto porque hay un líquido en el medio, me dijo así. Y dependiendo de cuán lejos lo que te estaba diciendo básicamente es que tomando como pericardio el pericardio parietal, si esta hoja visceral no toma contacto con el parietal, es que hay líquido interpuesto. ¿Está? Claro. A eso y dependiendo de la distancia que tenga, eso te puede cuantificar el líquido, o sea, si es punzal o no. También. Claro, sí, no me quise meter por ahí en toda la clase entera de la otra vez, pero bueno, ustedes básicamente, cuando se hace un ecocardiograma, se mide el espacio ese del que vos hablás, libre de ecos entre las hojas visceral y parietal del pericardio, y entonces se mide tanto a nivel posterior como anterior o lateral. Si esa sumatoria da más de 20 milímetros, estamos en presencia de un derrame severo. Si da entre 10 y 20, moderado, y si da menos de 10, es leve. Obviamente hay más posibilidades de que el derrame severo pueda tener una complicación hemodinámica como un taponamiento, pero bueno, a veces hay derrames localizados que pueden afectar especialmente la pared libre del ventrículo derecho, de ser un derrame
cuasi exclusivamente anterior y entonces también provocar una limitación en el llenado de cavidades derechas. ¿Estamos? Sí, perfecto. Acá yo encontré esta parte de una forma de abordar el paciente. Tenemos un paciente con este diagnóstico de sospecha, que ahora lo vamos a explayar, pero al paciente le evaluamos la vía aérea, la frecuencia respiratoria, la circulación periférica, le ponemos el oxímetro, el monitor, le ponemos una máscara de oxígeno, obtenemos obviamente la historia clínica. Tenemos que buscar e identificar hallazgos físicos relacionados, taquicardia, hipotensión, ruidos cardíacos apagados, distensión venosa yugular. De estos hallazgos físicos, el paciente tenía la taquicardia, la hipotensión tenía 95-60 de tensión arterial. No hablamos de la ocultación, pero sí de la distensión venosa. Le hicimos una placa de tórax, encontramos cardiomegalia. Le hicimos un electro y encontramos alternancia eléctrica. Le hicimos un ecocardiograma y encontramos un derrame severo. Entonces, ¿cuál será el diagnóstico? ¿Taponamiento cardíaco? Muy bien. Estuvieron atentos al pase de diapositiva. No dudo de su interpretación. Así que bueno, sí, el paciente obviamente estamos en presencia de un taponamiento cardíaco. Bueno, entonces para avanzar un poquito con esto, sabemos que el taponamiento es un síndrome clínico hemodinámico que está básicamente determinado por la compresión del corazón por un derrame de grado moderado a severo. Porque bueno, depende de la localización y depende de si está tabicado o no. Lo importante acá es que, por alguna manera, restringe el llenado de las cavidades derechas. ¿Está? Y entonces genera el colapso hemodinámico. ¿Por qué? Porque aumenta las presiones intracardíacas, porque limita el llenado diastólico y, consecuentemente, reduce el volumen sistólico anterogrado y el gasto cardíaco. ¿Alguien quiere hablar? Hola. Una consulta, decimos que comprime las cavidades derechas, pero podrían ser también las izquierdas. ¿O siempre Sí, solo las derechas? está bien. Pero, a ver, conociendo un poco el tema de la hemodinamia intracardíaca, ¿quién maneja presiones más altas o más bajas? ¿La cavidad del ventrículo derecho o el izquierdo? El izquierdo más altas. Claro. Entonces, ¿con qué cavidad tiene más chances de actuar comprimiendo el derrame pericárdico? ¿Con la cavidad derecha o con la izquierda? La colapsa más fácilmente a la derecha. Claro, porque tiene que superar la cavidad involucrada. Recuerden que el ventrículo derecho habitualmente tiene entre 25 de presión sistólica, naturalmente, contra 100, 120 del izquierdo. ¿Tá? Entonces, sin duda que hay una diferencia en cuanto a cómo el líquido circundante puede afectar una cavidad u otra. Igualmente compromete las dos cavidades, pero sobre la cual puede ejercer realmente compresión y colapso, solo puede hacerlo sobre el lado derecho. Que en definitiva, esa compresión del ventrículo derecho va a tener repercusión y consecuencias sobre el lado izquierdo del corazón también. Entonces, el cuadro clínico del paciente es la taquipnea, la taquicardia, la ausencia de ruidos. El paciente está hipotenso, tiene el signo de Kussmaul, que ya lo vamos a ver, y además pulso paradojal. Este pulso paradojal, ¿qué significa? El paciente le tomamos la presión y determinamos
qué presión arterial sistólica tiene. Ahora, al paciente lo hacemos inspirar. Y cuando lo hacemos inspirar, la presión arterial sistémica cae más de 10 milímetros de mercurio. A eso se le llama pulso paradojal. ¿Qué pasa con las venas yugulares cuando nosotros inspiramos en condición normal? ¿Lo recuerdan? Colapsan. Colapsan. Bueno, acá pasa exactamente lo contrario. En vez de colapsar, con la inspiración, se ingurgitan más. Y eso es básicamente el signo de Kussmaul, que aumenta, como hay un tope, un stop al llenado ventricular derecho, el aumento hipotético del retorno venoso está absolutamente restringido y la presión ante la inspiración cae y la vena yugular ante la inspiración aumenta en su ingurgitación. 3 criterios diagnósticos: ingurgitación yugular, hipotensión arterial y pulso paradojal. De la paciente del caso, no llegué a ponerle si tenía pulso paradojal o no, pero realmente estaba bajo esa circunstancia. Entonces, acá tenemos cómo se comportan las presiones aórticas ante la inspiración. Básicamente hablamos de pulso paradojal cuando la presión sistólica cae más de 10 milímetros de mercurio en el momento que hacemos inspirar al paciente. Y ven que cómo se deprime la presión arterial sistólica en el momento que el paciente inspira. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, este es un diagrama de flujo en el cual el paciente inspira, disminuye naturalmente la presión intrapleural y pericárdica y aumenta el flujo por la vena cava. Aumenta el flujo, el llenado de la aurícula derecha, del ventrículo derecho y del volumen. Esto aumenta en el caso del paciente con taponamiento con mucha restricción, ¿tá? Pero lo poco que aumenta hace que se desvíe la presión, que aumente la presión intrapericárdica y que haya una desviación a la izquierda del tabique interventricular. En el caso del ventrículo izquierdo, no va a ser tanto la compresión extrínseca que tenga la cavidad por la presencia del líquido, sino porque se achica la cavidad izquierda a partir de que el tabique se desvía hacia la izquierda, cuando en realidad debería pasar todo lo contrario. Entonces, la elasticidad y la posibilidad de distensión que pueda tener el ventrículo izquierdo está abolida porque tiene un tabique que lo corre y le achica la cavidad, y por lo tanto el llenado también está determinado. Eso redunda en una caída del volumen sistólico del ventrículo izquierdo y del gasto cardíaco, y por lo tanto termina con la caída de la presión arterial. ¿Está? ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos qué es lo que pasa? Cuando hay que meter sangre en una cavidad que está restringida y que está a tope en cuanto a su capacidad de extensibilidad por la presencia de un líquido, y lo único que le queda al ventrículo derecho es meter el tabique, correr el tabique hacia la izquierda para poder soportar este aumento de la presión intrapericárdica. Eso lleva a la compresión del ventrículo izquierdo y a todos los cambios subsecuentes del llenado que se traducen en una caída de la presión arterial. Doctor, ¿y cuál suele ser la temporalidad de todo esto? ¿En cuánto suele suceder? Miren, es decir, el paciente puede entrar con taponamiento y no queda otra que activar el tratamiento, que es la pericardiocentesis de urgencia. Puede ser que el derrame se esté produciendo en una manera progresiva e insidiosa y llegue a la instancia del taponamiento de una forma más solapada o lenta. Puede faltar el pulso paradojal
porque de alguna manera el corazón se adaptó al cambio de presiones intrapericárdicas, pero eso básicamente tiene que ver con que fue un aumento de ese líquido y de ese derrame pericárdico muy, muy gradual y progresivo, no de manera súbita. Entonces, el paciente que entra con pulso paradojal hay que punzarlo. El paciente que entra con la regurgitación yugular que hablamos y todo eso, quizás tiene pulso paradojal, quizás no, es altamente probable que sí, y mientras no resolvamos ese aumento de la presión intrapericárdica, el paciente va a persistir con ese pulso. Bueno, entonces el ecocardiograma viene a mostrar la imagen que vimos, pero básicamente produce colapso de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, y también actúa, como decíamos, sobre las cavidades izquierdas, pero no lo hace tanto desde la presión extrínseca, sino de la desviación del tabique hacia la izquierda. Y hay ingurgitación de la vena cava con disminución de las variaciones respiratorias en su diámetro, a la vez que, si ustedes hacen un ecocardiograma, a la vez que en una condición normal hay disminución de la ingurgitación yugular en inspiración, también lo hace la vena cava, está todo transmitido, lo hace la yugular, la vena cava. En el caso de la vena cava, ante la presencia de un taponamiento, esa variación de respiratoria, inspiración-expiración, está también restringida o limitada. Y podemos ver un swinging heart, que esto lamentablemente no lo pudimos ver, pero que es la imagen en movimiento de un taponamiento, en el cual básicamente el corazón está nadando y moviéndose dentro de un mar de derrame pericárdico. ¿Está? Estos esquemas se los quería mostrar porque nosotros tenemos principalmente, inicialmente, un colapso de la aurícula derecha. El momento de llenado de la aurícula derecha respecto de la sístole o la diástole cardíaca general, ¿cuál es? ¿En qué momento se llenan las cavidades auriculares? En diástole. Las cavidades en sístole, las auriculares en sístole. Claro, muy bien. Entonces, el derrame viene a limitar la capacidad de llenado. Por eso es probable que veamos que el colapso de la aurícula derecha lo vemos más en la sístole, en el momento en el cual está el corazón o los ventrículos contrayéndose. No puedo ahora. Y en diástole vemos cómo pasa lo mismo, pero en las cavidades ventriculares, y en este caso en el ventrículo derecho. Esta es la imagen ecocardiográfica que uno intenta obtener cuando tiene un paciente con taponamiento. Ven que hay un espacio anterior lleno de líquido, un espacio posterior lleno de líquido, y en este momento, que es la diástole, ¿cómo me doy cuenta que es la diástole? Porque está la válvula mitral abierta, es decir, es el momento que se está llenando el ventrículo izquierdo y el derecho teóricamente también. Vemos cómo está colapsada la pared libre del ventrículo derecho, cuando naturalmente esta pared libre tiene que estar bien distendida, porque es el momento en que se llena la cavidad. También lo pueden ver acá, ven cómo está este aumento de presión localizado acá en la porción más apical de la pared libre del ventrículo derecho, en el cual se ve un tamaño reducido de cavidad, y estamos nuevamente en la diástole. La diástole, entonces, lo más importante de la definición o del criterio diagnóstico del taponamiento es que restringe el llenado normal diastólico de las cavidades, y estamos hablando básicamente de las cavidades ventriculares. ¿Está?
Entonces ven cómo en el momento de diástole el ventrículo derecho es chiquitito, cuando tiene que ser el momento que más grande está. Acá ven otra imagen de taponamiento, parecida a la que veíamos primero, con un derrame circundante, y ven cómo la aurícula derecha está chiquitita, ahí donde están las flechas, se ve como la pared libre está bien colapsada, y también pasa lo mismo con el ventrículo derecho. Doctor, Entonces, ¿se podría resumir que como que el líquido extrínseco comprime más que nada el corazón derecho y por el manejo de presiones el ventrículo izquierdo se comprime por algo intrínseco? claro, sí, era lo que hablábamos antes. ¿Cómo se genera ese bajo? ¿Por qué el paciente está hipotenso? Porque tiene Porque poca el fracción de paciente- eyección. Claro, porque ha caído tanto el volumen sistólico como el gasto cardíaco, y esto ha pasado porque no tiene posibilidad de llenarse el ventrículo izquierdo. En el caso del ventrículo izquierdo, no tiene posibilidad de llenarse porque el tabique se ha desplazado sensiblemente hacia la izquierda y ha reducido el tamaño de la cavidad y la capacidad de tomar más volumen diastólico. El gasto cardíaco y el volumen sistólico va a depender fundamentalmente del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Y ese volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo está determinado por cuánta sangre entra al ventrículo izquierdo. Si yo achico la cavidad, el ventrículo izquierdo no se va a llenar lo suficiente y va a provocar, por lo tanto, una disminución del gasto cardíaco. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Sí. Bueno, entonces, como decíamos, el colapso, como dijeron ustedes también, el colapso de las cavidades derechas es el indicador más sensible del taponamiento. Hay anormalidades del llenado cardíaco que son indicadores más específicos. Y a esto, ¿qué decimos con esto? Esto ya es un elemento del ecodoppler cardíaco, y lo que se ve básicamente que cuando el paciente inspira, a la vez que tiene disminución del gasto cardíaco, del volumen sistólico, disminución de la aparición del pulso paradojal, coincidentemente caen la amplitud de las ondas de llenado mitral. Entonces la onda E mitral, que es la onda E que se da en la fase de llenado rápido inicial del ventrículo izquierdo, la onda que tiene una determinada velocidad, cuando lo hacemos inspirar al paciente cae más de un 25%. Y a diferencia del lado derecho, la onda aumenta. En el caso de la expiración se produce el efecto o los cambios contrarios a eso. ¿Tá? Pero todo tiene que ver con que cómo va comprometiendo el volumen sistólico, el gasto cardíaco, la compresión del ventrículo derecho y la transmisión de presiones a través del tabique. Y doctor, la fracción Diga. de eyección se disminuye o se mantiene, porque como Uy, no te escucho bien, decime. la fracción de eyección se mantiene o disminuye también, porque baja el volumen de fin de diástole, pero también el de sístole. Sí. Mira, la verdad es que no le damos, o no es un elemento de medición que tomamos para en ese momento. Yo creo que la fracción de eyección cae no demasiado, es decir, no es que el paciente está en insuficiencia cardíaca izquierda, ¿tá? Pero la caída de volumen de fin de diástole hace que la fracción de eyección caiga, necesariamente. Más allá de que el corazón no tiene, o al menos el ventrículo izquierdo, supongamos que no tiene una concomitancia de otra patología cardíaca, no tiene daño muscular. Así que cae limitadamente por la curva de Frank Starling, ¿tá? En el cual hay cuanto más volumen definido, le mejora la fracción de eyección hasta un punto en que no cae. En este caso, el volumen de fin de diástole está restringido. Ok, gracias. La pericardiocentesis es el tratamiento de elección
en el taponamiento cardíaco. Hay algunas contraindicaciones, como la disección, en ese caso absoluta, o relativas si hay una coagulopatía o plaquetopenia grave, o el paciente está tratado con anticoagulantes. Es de alguna manera necesario establecer estos elementos de laboratorio para saber si podemos de alguna manera hacer la pericardiocentesis con un margen de seguridad, ¿no? Este apartado que dice acá, derrames posteriores localizados y pequeños, la verdad es que esos están presentes ahí, pero en realidad estos derrames posteriores localizados o pequeños no constituyen la presentación de un taponamiento cardíaco. Es decir, un derrame pequeño no tapona, un derrame pericárdico localizado habría que ver bien en una... ahí sí es necesario ampliar quizás un poquito los elementos diagnósticos y hacer una tomografía y una resonancia para saber qué volumen de derrame hay. Y un derrame posterior es inaccesible a una pericardiocentesis de urgencia. Pero igual, en los tres casos, existen bajas probabilidades de que esto sea o esté asociado a un taponamiento cardíaco. Entonces, las indicaciones clase 1, nivel de recomendación clase 1, en el cual sabemos que todos están de acuerdo en que hay que hacerlo, son el taponamiento, el derrame severo más de 20 milímetros, la sospecha de un derrame infectado, purulento, o que estemos en presencia de una pericarditis tuberculosa. La pericardiocentesis se puede hacer bajo diferentes formas, con guía electrocardiográfica, con guía ecocardiográfica, o guiado por fluoroscopía, es decir, en hemodinamia, cateterizando la arteria pulmonar simultáneamente. La verdad es que la forma más utilizada hoy es la guía ecocardiográfica, porque es la más accesible, se podría decir. La guía electrocardiográfica era una forma de hacerlo históricamente, antes de la aparición del ecocardiograma, en el cual a través del electro se colocaba el extremo de la guía, es decir, se conectaba la aguja a la aguja de punción a un extremo electrocardiográfico, de una derivación electrocardiográfica, y de esa manera se intentaba determinar cuándo uno pinchaba el ventrículo derecho porque aparecía una onda de injuria en el electrocardiograma. La verdad que era una cosa bastante tirada de los pelos, y muchas veces este tipo de intervenciones, obviamente en gente experimentada, se hacían a ciegas, es decir, sin eco, sin electro, solamente haciendo la punción con la técnica adecuada que ahora vamos a ver, y tratando de ingresar al espacio pericárdico con la aguja la menor cantidad de centímetros posibles. La pericardiocentesis en general se hace desde la vista subsifoidea, con una dirección de la aguja generando un ángulo entre la piel y la aguja menor a 30 grados o alrededor de 30 grados, y apuntando con la aguja hacia el hombro izquierdo. Eso es habitualmente cómo se hace una pericardiocentesis. Uno puede simultáneamente hacer un análisis cardiográfico y ver cómo aparece, cómo se va ingresando la aguja, cómo aparece la aguja en el espacio, y intentando determinar la reducción del volumen de líquido a partir de la extracción. Estas son las indicaciones. Vamos a ver solamente las indicaciones clase 2A o 2B. En realidad,
cuando hay un paciente con un derrame crónico, siempre tenemos la duda, si el derrame es severo y suma más de 20 milímetros, siempre tenemos la duda de cómo tratar a este paciente. Cuando el derrame se cronifica, existe un aumento de probabilidad de que la evolución de ese derrame lleve a la constricción pericárdica. Entonces, se intenta resolver esto en forma invasiva. Pero a veces quedan dudas sobre esto y la verdad es que el paciente con derrame crónico importante o severo se lo evalúa varias veces hasta que se determina su pericardiocentesis. Así que uno es más bien uno trata de ser más conservador o realmente estar en presencia de un taponamiento grave, a la hora de punzarlo. ¿Por qué? Porque básicamente la punción de un espacio que supuestamente está estéril implica la posibilidad de llevar una infección a ese lugar. Entonces, convertir una pericarditis idiopática con derrame en una pericarditis purulenta es algo que nadie quiere que le pase. Entonces, la verdad es que cuando no hay taponamiento grave y la sospecha apunta más a una pericarditis idiopática, uno es más conservador y adopta la vigilancia ecocardiográfica hasta determinar que este derrame no tiene chance de evacuarse de otra manera y optamos por la pericardiocentesis. Volvemos a que la pericarditis purulenta sí es la que es necesario determinar y drenar inexorablemente. El hemopericardio traumático o los derrames recurrentes también. Y si se requiere tejido para biopsia, también es necesario el drenaje. Pero acá estamos hablando de un drenaje quirúrgico. Es decir, existen dos situaciones distintas acá. El paciente con un taponamiento grave agudo. ¿Me escuchan, chicos? ¿Hola? Sí, perfecto. Estamos con el paciente con un derrame grave agudo que tiene que ser abordado por una pericardiocentesis de urgencia, como lo que les mostré antes. Después está la alternativa de un drenaje quirúrgico que está más limitado para un derrame grave, pero de otras características. Y entonces tenemos el derrame que viene de una pericarditis purulenta, un derrame que ha aparecido reiteradas veces o un derrame secundario a un hemopericardio. En ese caso, lo que se intenta es el drenaje quirúrgico, pero no a través de una punción con aguja, sino a través de un abordaje subsiforio del corazón. También entra en esa situación el derrame neoplásico, que a veces necesitan tratamientos intrapericárdicos, y en los derrames neoplásicos entra muy en probabilidad la necesidad de otros tipos de resolución del cuadro de derrame pericárdico, que son la ventana pleuropericárdica, la ventana percutánea pericárdica o la pericardiectomía. La verdad que esto de la ventana percutánea lo encontré, pero no se hace habitualmente. Lo que sucede básicamente es que los derrames neoplásicos son altamente recidivantes. Y en esos casos, la derivación del líquido pericárdico a la pleura, como puede ser lo que llamamos ventana pleuropericárdica, a veces se hace la ventana pericardio-peritoneal, es decir, se lo vincula con el espacio peritoneal. También puede ser una opción. Lo cierto es que
ese líquido que está en el pericardio, uno trata de que no le genere más problemas si ya ha aparecido frecuentemente y entonces genere una ventana para que la aparición de ese líquido sea drenado natural y automáticamente a otra cavidad. Y la otra forma más, sería más drástica, es hacer la pericardiectomía. Bueno, y esto de la tuberculosa, no vamos a meternos en esto de la tuberculosa, y nada más. Dejamos acá, chicos, la clase de enfermedades de pericardio. Sí, está bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. No voy a cerrar la clase, o si se me cierra, bueno, creo que tenemos 9 minutos. Cierran 10 minutos. Sí. Bueno, voy a volver a abrir la clase en 10 minutos para hacer la clase de core pulmonar más cortita que esta. ¿Está? Está bien, ¿Te parece? 11 y 10, 11 y cuarto. 11 y cuarto, ¿prefieren? Dale. Por mí sí. Abrimos Descansamos un ratito. ¿Cómo? Sí, sí. Dale, yo creo que puedo abrir esta misma clase de corazón pulmonar, ¿no? 10 y cuarto. Sí, puedo abrir el mismo link. Dale, genial. Dale, los veo a 11:15. Gracias.